Canal de televisión digital del Valle del Aguán. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Buenas tardes y noches, amigos televidentes de Sistema de Televisión Olanchito. Les habla Renan Arturo Rivera Cardona para presentarles como todos los sábados, su programa cultural Letra y Voz. Es para mí un gran placer y agradezco siempre esa oportunidad que me brinda Dios, que me brinda esta empresa, Canal 32, Sistema de Televisión Olanchito. Y nuestros amigos televidentes de permitirme llegar, como siempre, todos los sábados a la tranquilidad de su hogar. Siempre me acompaña en el máster principal el gran José Núñez, mi niño. Y en cámaras nos ayudó acá Jesús Molina, el lente de oro hace algunos años, el camarógrafo estrella. Hoy tengo un programa cultural muy importante, muy bueno. Tengo un invitado especial, que con él hemos compartido muchas faenas, muchas luchas, muchas facetas en algunas radioemisoras, ya que a través de él tiene un programa parecido a sábados culturales por la radio. Ha estado por Radio Luc, ha estado por la Primerísima y otras emisoras, Radio Futura, y actualmente en Estéreo Cap Estéreo. Hablo de Armando Cárcamo Rosales. Vamos a platicar y le pido que nos exprese sus palabras iniciales para este público de Letra y Voz y esta gran empresa Sistema de Televisión Olanchito. Muchas gracias, Renan. Buenas noches a todos. Te estaba preguntando cuánto hace que no vengo yo aquí. Yo creo que este año no he venido, Renan. Sí, hace como un año, un poquito más de un año, tuve la oportunidad de invitarte. Pero me estabas comentando, yo no sabía que estabas grabando los programas y que tienes como 6. Yo tengo otro con Tecapunes. Y tengo otros, y a través de esta alforja de recuerdos, estoy recordando al profesor Santiago Saibé Mejía, porque con él teníamos el noticiero La Verdad cuando apenas habían unos pocos teléfonos en Olanchito. Y a raíz de esta muerte de una señorita, cuando se daba este fenómeno que se dio tanto en San Esteban como en Olanchito, que tenemos un libro titulado Los Gallos de Olancho, se dio también aquí con unas familias, los Ramírez y los Sotos. Y precisamente que decíamos que en aquel momento que estábamos en la radio, se dio la muerte ahí precisamente donde era el Hondutel, donde era el Correo Nacional, que sigue estando en los edificios gubernamentales, aquí muy cerquita del Javier Mejía. Y librábamos aquella lucha terrible, y cuando ya ese día precisamente marca para nosotros el inicio de lo que significa un medio de comunicación con impacto, porque el público comenzó a llamar. Recuerdo que la primera llamada que recibimos fue del licenciado Mario Núñez, y que se ponía la orden para la defensa de esa niña que estaba depositando una carta y que ahí fue acribillada a balazos, creo que era de Potrerillos. Posteriormente, Renan, días después, muere la secretaria del presidio local. Fue cuando yo escribo un artículo que tú siempre me has dicho y te referís a él: la criminalidad le gana al civismo. ¿Recuerda usted? Así es, Armando. También matan a la secretaria en el presidio local. Con todo esto, estamos con Santiago Saibé Mejía. Posteriormente, la crisis de energía eléctrica, que le pusimos el poste de Ursina, ahí donde el finado Carlos Ursina Ramos, ahí librábamos las batallas. El pueblo, así como están los indignados en este momento, en cualquier país del mundo, 92 países, ahora en Honduras sería 93. Se está internacionalizando también las protestas, la indignación de nuestro pueblo. Por ejemplo, en Estados Unidos llama la atención, porque en Nueva York en este momento están protestando. ¿Por qué? Por las corporaciones que son precisamente las dueñas del mundo.
recuerdo tener un libro de Estos mataron a Kennedy, de Robinson Rojas, un escritor chileno, que decía que esos son los que mataron a Kennedy, las grandes corporaciones norteamericanas. Ahora están matando al pueblo. Con todo esto, Renan, decíamos, Santiago Saibe Mejía se sentaba en la esquina opuesta donde estamos en este momento. Y nos comentaba y nos decía, vale la pena escucharlos a ustedes. Porque recuerdas tú, estabas conmigo en la primerísima hace más de 12 años. ¿Cuánto vas a cumplir de tener el programa? 11 años. Bueno, hace 12 años estábamos en la primerísima. Y teníamos precisamente la super radio. Por ese don que tienes tú también, cultural, la de la declamación, como el lenguaje de dioses. Sócrates, el filósofo griego, decía que era una especie de demonio interior que llevamos dentro y que lo que espera es la oportunidad para nacer. Por eso tenemos un bello lenguaje que, si lo seguimos cultivando, nos da un estilo, y el estilo es la voz del hombre que le da vibración en el infinito. Podemos, digamos, cargar la cruz en la tierra, pero también podemos con el pensamiento alcanzar o cabalgar en las estrellas. Entonces me siento bien, ya días no veníamos, tú me llamaste ayer, sí, compartíamos hoy, y siempre estamos a la orden. Tú también estás en el medio que yo tengo. Fíjate que ahora en la a mediodía, a las 12:40, estaban llamando de Nueva York, que me estaban viendo, me decían que había mucha claridad en el estudio donde estábamos transmitiendo, y también que querían que declamara ahí en ese momento. Para allá, porque hoy es noche de Halloween. ¿Cómo estará Nueva York en este momento? Y con toda esta introducción, porque lo que nos trae el recuerdo de Santiago Saibe Mejía, agradecerte a ti, al medio, siempre hemos sido amigos. Estamos con Santiago ahorita, Saibe Romero, y nos pusimos de acuerdo de 1 a 10 en 8 con lo político, lo que está pasando en este momento. Es más, nos invitó a un foro político, que vengamos aquí. 80% quedaron de acuerdo. Sí, porque no es posible el 100, difícilmente. Así es. Porque están de por medio los intereses, está de por medio pues otras situaciones que se dan, otras que no son definitivas, que solo es de apuntarlas, pero que no sabemos si las mismas van a darse. Así que te agradezco mucho, Renan, y no sabemos cómo vamos a continuar con el programa. Sí, Cárcamo Rosales, como decía un gran pensador de la antigüedad, que todas las ciencias son dinámicas. Heráclito planteaba que su frase famosa, que nadie se puede bañar 2 veces dentro del mismo río, porque el agua es constante, el agua corre. Igual, los tiempos cambian, la filosofía, la tecnología, las ciencias, el arte, la cultura. Recuerdo hace tiempo, cuando estaba niño, cuando Lanchito era una ciudad pequeña, donde era una de las pocas ciudades que tenía energía eléctrica, producto a la gestión del alcalde que tuvimos, Dionisio Romero Narváez, que dicho sea de paso fue uno de los mejores alcaldes que ha tenido esta ciudad de Olanchito. Nosotros vivíamos en ese tiempo tranquilos, Armando. Nosotros podíamos ir al parque a las 11 de la noche y no temíamos que nos asaltaran, que nos secuestraran, que nos robaran. Ayer estuve participando, escuchando una conferencia de un cubano, y él decía, todos los sistemas tienen sus puntos débiles y tienen sus puntos fuertes. Dentro de los puntos débiles del sistema cubano, él hablaba que no había libertad para moverse, que no había libertad, que le daban la comida a medida, que le daban 5 huevos al mes, que le daban 6 libras de arroz al mes, que le daban un pan diario, y que no tenían esa libertad aparente como la que tenemos acá. Pero yo veo ese contraste de Cuba, que acá quizás no tenemos racionamiento por parte del Estado, pero tenemos racionamiento indirecto, en el sentido que las personas que son muy pobres, esa asimetría que da el capitalismo, que muchos que tienen demasiada riqueza y bastante gente que no tienen nada, no tiene dinero para comprar alimentación. Tenemos la libertad relativa, pero aparentemente tenemos miedo a salir a la calle. Si vemos
los barrotes de las casas con rejas. Hoy no eres como antes, hace 20 años, que nosotros podíamos salir a la calle. Ahora estamos autosecuestrados, ahora estamos presos. Y en una democracia, entre comillas, que aparentemente es una oligarquía la que colocan las autoridades y los presidentes. Es una oligarquía en el cual solo la clase poderosa, la clase pudiente, los que tienen dinero pueden tener la capacidad de ejercer y accesar a los puestos públicos. Tu comentario, Armando Cárcamo Rosales. Pues es interesante lo que está pasando porque creemos nosotros estar viendo la caída de los Estados Unidos. De repente alguien por ahí puede decir, no, no es cierto, pero ya se está dando. El decomiso de cualquier cantidad de toneladas de droga, están poniendo la cerca en la frontera maldita, sigue continuando esto, ellos tienen derecho a limitar las personas que van a ingresar, pero también ya los Estados Unidos no invierten en estos países. Por ejemplo, estaba haciendo un llamado para estas lluvias, imagínense Choluteca antes, algunas veces que estábamos por allá nos decían que no les gustaba la costa por el periodo lluvioso, que era dañino, fatal. Hoy, por ejemplo, a raíz de lo que decía el número 1 de España, Rodríguez Zapatero, urgiendo a Latinoamérica para que le ayudara a Centroamérica, acaba de ingresar un avión del Ecuador con ayuda para los damnificados del sur. Pero eso no se sabía, no se hablaba de eso antes. Entonces los Estados Unidos, volviendo a eso que es el referente, como primer imperio y potencia mundial, recordad que eran dos, era Rusia. La ex Rusia, ¿verdad? La Unión Soviética. Entonces, bueno, pero ellos están también en una sociedad enfermiza, ya pobre, muchos quieren venirse, otros dicen que ya no le llaman el sueño americano, que terminó en 1972 con el aumento de los combustibles, sino también, pues ahora la pesadilla americana. Están llegando a Guatemala las madres hondureñas que están protestando y van en busca de sus hijos a México y a saber de ahí dónde están. Y decíamos nosotros, qué duro de ser madre pobre. A propósito de esto, tenemos la poesía cuando estemos en la recta final de las abandonadas, porque es la que de una u otra forma nos hizo sentirnos útiles a la sociedad. En 1974 creamos un círculo social literario en Tegucigalpa, Ramón Amaya Amador, y la inauguré con esa poesía. Y no la tengo en este poemario que tengo aquí, de las poesías eternas, sino en la otra edición que viene La casada infiel, la marimba de Francisco P. Figueroa, El caballo de los conquistadores, y por ahí algunas poesías de poetas tiolanchitos. Y esperamos tener una o dos nuestras también. Esto será muy pronto. Y con esto decíamos, porque quisiéramos pensar que la genialidad, como el delincuente, es posible que un horóscopo, por ejemplo, me dice a mí que yo tengo que ser delincuente por cuestiones genéticas y de ambiente, pero también puedo reformarme y no serlo, y alguien que no lo era termina siéndolo. La genialidad, decíamos, porque este muchacho egresa del mismo instituto de donde vengo yo, 23 años, y ahora lo estaba mencionando y llamó la atención, se llama Aldrin Alvarado, 23 años y tiene una licenciatura y un doctorado, y se lo están peleando las universidades, tanto hondureñas como también norteamericanas. Y eso es sumamente importante porque aquí nacen muchos genios. Genios en la música, genios en la pintura, en la poesía, en la filosofía, en todo. Pero no tenemos la oportunidad, y quizás cuando la tenemos ni cuenta nos damos. Pero caso sui generis con este caballero, este joven, que el papá anda trabajando de taxista en Tegucigalpa, que ojalá no lo vaya a pasarle algo. Y ese grado de humildad hace que él tiene otros hermanos, incluso otra hermana, pero que ya está en la universidad, que está al servicio de sus compañeros, a los 23 años, un doctor en matemáticas. Y eso lo queremos enviar con un mensaje positivo.
significa que está preparado, Renan. Si no lo estuviera, vaya, caso en particular, conozco a tu hijo, por ejemplo, y también es un buen muchacho. Lo está mostrando aquí que es músico también, excelente. De repente sale hasta declamador al final. Sí, también. También, bueno, excelente. Entonces, trabajemos las cosas positivas. Vámonos precisamente hacia eso. A creer que somos capaces de transformarnos nosotros mismos, porque la lucha cuando vale algo es cuando empieza con uno. Si no, no tiene sentido. Yo no voy a estar hablando de las cosas que no soy capaz de hacer. Tenemos que revelarnos. Por ejemplo, cuando la Plaza Cívica ya decía que daba vergüenza estar en las calles todos los años, supuestamente y disque capital del civismo. Había que crear una Plaza Cívica. A propósito de esto, tenemos por ahí, aquí ando un boleto, Renan. Sí. Si alguien nos llamara viene Guillermo Anderson, ¿lo conoces? Sí, claro. Ceiba, excelente cantautor. Sí, lo conozco. Y estará él, es que era este sábado, y la pospusieron para el próximo sábado. Si alguien quisiera asistir, yo aquí tengo el boleto, que lo voy a mostrar luego. ¿Con una pregunta? ¿Podemos hacer una pregunta? Sería correcto. Por ejemplo, tiene que ser de Olanchito la pregunta. Sí. ¿Cuándo fue inaugurado el sistema de agua potable de Olanchito? Vaya, pues entonces ahí está la pregunta de Armando Cárcamo Rosales en el programa Letra y Voz, nuestro invitado Aquí tenemos especial. El boleto para mañana. Tenemos el boleto para asistir al concierto de Guillermo Anderson. Y la pregunta es, ¿cuándo fue inaugurado el sistema de agua potable de la ciudad de Olanchito? Y estará ganando ese boleto para ir al concierto de Guillermo Anderson. Hablábamos, Armando, por internet nosotros miramos que una información fatal para nuestro país, que le deteriora la imagen de nuestro país, que dice que Honduras está en el sitial, en el ranking de los países más violentos del mundo. Quizás los medios de comunicación amarillistas o la misma sociedad ha contribuido. Vaya, si las cosas malas se publicitan demasiado, si hay un asalto, si hay un asesinato, lo sacan en primera plana, incluso sacan una secuencia de cómo hizo para hacer ese acto delictivo. Pero los aspectos culturales nadie los promociona. Los aspectos, digamos, un escritor presenta un libro, ¿cuántos van? ¿Cuántos asisten? Pocos, personas de calidad. Yo creo que debemos de enfocar más nuestro pensamiento y nuestras noticias, enfatizando más las cosas positivas que las cosas negativas. Eso nos va a traer mayores beneficios para nuestra sociedad. Armando, tu comentario. Sí, si hay cosas que se globalizó fue el crimen, la inseguridad, es igual cualquier país. Ya no es que Honduras está en primer lugar, hay El Salvador y Guatemala y México. 16 son los muertos este día en Michoacán, México, en distintos lugares, pero son todos los días, pero igual estamos nosotros, eso sí, definitivamente. Pero los cárteles de la droga son tan poderosos que también ya están infiltrando por lo menos 6 estados en la Unión Americana. Y eso es lo que provoca. Ahorita están colocando sensores en la frontera que con la temperatura que despide el cuerpo humano, con eso se activa un sensor y con luz roja saben dónde está, con naves espaciales no tripuladas. La cacería es tremenda. Si ganaran los republicanos no va a quedar un ilegal en la Unión Americana. Aun cuando, digamos como en Alabama, el estado de Alabama, quedan las frutas podridas en el propio suelo donde nacen porque no hay quien la recorte, porque ni los norteamericanos ni los negros pueden hacer acopio de esa fruta. Las pérdidas son millonarias. Recordamos que estamos en Radio Luz hace muchos años y teníamos unos norteamericanos del Cuerpo de Paz y nos decía, y se molestaron conmigo cuando me dijeron, señor, pero ustedes ¿por qué le dan golpe de estado a sus presidentes? Ah, le dije, qué bonita pregunta, qué interesante. ¿Sabe por qué? Porque ustedes los matan. Mataron a Lincoln, mataron a Kennedy. Y otros que han sido objeto de amenazas. El 63, 1963.
Entonces, es una gran diferencia entre darle golpe de Estado, por lo menos sigue vivo, se va al exilio. Lo de Mel fue un golpe de Estado, ejemplo. Y lo acepta el mismo Pepe Lobo en la Comisión de la Verdad. Armando, pero yo no concibo que muchos comunicadores sociales y muchos periodistas a pie juntillas, yo no sé, que no leen, no tienen preparación o que no se instruyen. Ellos hablaban que era una sucesión constitucional, y cuando una sucesión constitucional cuando el presidente muere, pero cuando el presidente es sacado a tiros, eso todo el mundo sabe que es un golpe de Estado. Otro comentario. Bueno, pero ahí tenemos la Comisión de la Verdad que acepta. Pepe Lobo lo aceptó en España, entonces ya es tema trillado continuar con eso. Fue partícipe de eso. Porque él está haciendo lo mismo. Pepe Lobo está haciendo lo mismo, y aquí viene un golpe de Estado técnico, con esto de la Corte Constitucional, que es una paralela de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué va a pasar aquí? Lueguito. Si todo lo que hizo Mel es lo que es bueno ahora, pero era malo antes. Sí, Armando, constituyente, por ejemplo. El problema, Armando, de nuestro sistema actual, que la teoría de Charles de Secondara, el barón de Montesquieu, que fue uno de los pensadores del sistema democrático, de la división de poderes, decía que el soberano es el que tenía la potestad de nombrar a los tres poderes, entre ellos fueran independientes. Pero ¿qué es lo que sucede a Honduras? Que un poder que no es nombrado directamente por el soberano, elige a otro poder. Consecuentemente, el Congreso Nacional, al tener esa potestad de elegir la Suprema Corte de Justicia, coloca a sus amigos ahí, para que en caso de tener problemas, porque aquí se habla mucho de la corrupción, que sus amigos velen a favor de él. Incluso hay diputados o hay empresas que dicen: mis diputados, mis magistrados. Tu comentario, Cárcamo Rosales. Es que vivimos demasiado polarizados, estamos sumamente divididos, y a esto podría cerrarse con un broche de oro con lo que puede suceder mañana, de lo que representa ya la inscripción de Libre, que da a las claras la pauta que Mel ya no es liberal ni todos los que le siguen, que es un nuevo partido. Por lo tanto, se esperan unas 100.000 personas, de repente más o de repente menos, pero que ya se inscribieron todos. Imagínese usted, por ejemplo, que está inscrito como Alternativa Patriótica Romeo Vázquez Velázquez, y tiene un... Ay, entonces... El que dio el golpe de Estado. Ay, entonces, señor, no, aquí todo está arreglado. Incluso el propio Yanni Rosenthal tiene pláticas con Mel Zelaya. Si no ganan las internas, Mel no se va a aliar a nadie mientras no pasen las internas. Suponete que perdiera Mel con su movimiento libre, se va a ir en alianzas con los que sean más poderosos, o viceversa, porque sería un error de los otros no considerar que Mel es una fuerza poderosa. Es un líder. Correcto, pero sin el Partido Liberal y los otros tampoco ganaría. Es que ahí es donde está el problema. Porque también había que considerar la otra parte de la estrategia de Mel, que tiene un sinnúmero de grupos, más de media docena, y que están tratando de que ahí van a estar todas las cabezas. Recibimos una información este día que alguien grande de aquí o Lanchito ya no va. Y no lo podemos decir porque no está confirmado, pero que para ahí se pintan las cosas. Van a haber muchas sorpresas, René. Esto hay que aceptarlo como tal. Y entonces también, para ver si lográramos superar, pero si viene un golpe técnico, nos volvemos para atrás nuevamente. Y eso se vuelve muy difícil, cuando si algo tenemos que reconocer también de este gobierno, el enorme esfuerzo en el reconocimiento internacional. Imagínense que ya Insulza, José Miguel Insulza de la OEA, estaba abrazando ya a Pepe Lobo en la reciente visita que hizo a Washington. Pero que también Hugo Chávez está formando una paralela de la OEA con los países que son afines al UNASUR. Entonces cada vez se está debilitando más la democracia, porque los intereses de uno no son los del otro. Imagínense que, por ejemplo, Ortega cambia la constitución de Nicaragua, ahí está, que tiene la próxima elección, que en esta yo estaba en Nicaragua también, con unas personalidades que jamás creí estar, con Jimmy Carter, que Alejandro Toledo del Perú, Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, Alfonsín y otros que estaban por ahí. La señora Barilongo de Nueva Zelanda, que por cierto hasta nos invitó para ir allá.
¿Qué significa todo esto? Que ayer andaba regalando Daniel Ortega cerca de 2.000 estufas venezolanas enviadas por Hugo Chávez para que el pueblo vote masivamente por Daniel Ortega, un hombre altamente cuestionado. Estuvimos en la casa también de Montealegre, Eduardo Montealegre, pero esto ya se acomodaron. Imaginé que Alemán, que también fue presidente de Nicaragua, preso por corrupto, ahí está otra vez de candidato. Entonces es triste la historia de nosotros y no vemos cómo ni por dónde pudiéramos dar pasos al frente fácilmente. Porque lo que nos preocupa al final, Renan, ¿cuándo es que vamos a salir? Tenemos una comunicación que quiere participar en el programa. Buenas, ¿quién nos llama? Hola, adelante. Buenas tardes, es un placer estar en comunicación con ustedes. Habla Luis Rosales, profesor Renan Rivera, mi respeto por usted. Gracias. Parece hombre líder en la poesía, don Armando Cárcamo Rosales. Es un placer escuchar, estarlo observando ahí. Todos los tópicos que ustedes están tocando son de gran importancia, de suma importancia. Me complace mucho escucharlos. Que la pasen muy bien. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Armando, don Arnulfo Rosales, amigo tuyo también. Correcto, sí, está participando con nosotros en la radio ahora. Dice, tenía que hacer un mandado, pero si ustedes van para allá, ni me voy de aquí y me quedo allá. Eso nos comentó, es un hombre positivo. Y de estos tenemos muchos también. Es que tenemos que buscar lo bueno, Renan. Por eso pusimos el ejemplo del estudiante, pero tenemos otras cosas. Pero, por ejemplo, Lanchito, decíamos, traigamos a Yanni Rosenthal, si es que fuese candidato, y que si es posible que ganara o se fuera una alianza, no porque ganara ni venga a hacer propuestas políticas, pero que nos traiga una maquila. Si ellos tienen maquila, señor, aquí esta juventud no tiene espacio para poder desarrollarse, para continuar estudiando, para hacer cualquier cosa positiva que se deseara en el futuro como jóvenes. Imagínense que, por ejemplo, Juan Orlando tiene un proyecto de tortillas. No es que sea malo, señores, darles tortillas y fabriquitas y los molinos que regala el molino harinero Sula. Sino que este país, y en Olanchito, ¿cómo haríamos para poner una tortillera? Si hay un montón de pequeñas artesanales sin ningún apoyo, esta gente, pues a nosotros nos toca andar todos los días detrás de las tortillas. Pero no va a prosperar nadie en una sociedad donde nadie obedece ni nadie cumple. Si tenemos entonces, decíamos un comentario antier, dos prioridades en Olanchito: el agua, el cementerio. De ahí tendríamos otros proyectos, problemas. La pavimentación no, porque la pagan los vecinos ahora. Con eso se privatizó. Se privatizó, como se quiere privatizar la salud, se quiere privatizar para ahí la educación, correcto. Y todos los sectores, algunos excelente. sectores. Entonces necesitamos sacar, por ejemplo, digamos, Servirola, Cotol, ahí debiera de haber una segunda planta para locales comerciales. Y tener, miren, en San Pedro Sula hubo un grito, y es más, estuvo como 2 años cerrada la terminal que existe en San Pedro Sula. Y mientras ahora van a hacer una mega terminal porque ya quedó una pulpería esa que tiene. Sí, Cárcamo, yo siempre he dicho que las municipalidades deben de manejarse en forma científica, como una empresa. Que sean los diferentes profesionales en sus campos, que exista un departamento de planificación. Ese departamento de planificación es urgente en toda municipalidad para que gestione, para que planifique el desarrollo urbano y el desarrollo rural, que haga los perfiles de proyectos, los estudios de factibilidad y que se gestione los recursos financieros para invertir en las prioridades de las comunidades. Eso es importante, Armando. Puntualizando ya, Armando, sí. Yo creo que tú eres uno de los pioneros de las noticias internacionales. Hablamos de las noticias internacionales porque en este mundo actual de la globalización hay repercusiones en el campo internacional que traen consecuencias para nuestro país. Tú que manejas al día la información internacional, ¿cuáles son las noticias que están pegando de última hora? Son muchas, porque